En el Congreso se va a debatir esta reforma constitucional en seguridad que quiere llevar adelante el gobierno del presidente José Antonio Kast. Será en la Cámara Alta, pasará por diversas comisiones, entre ellas Constitución, Defensa y también la de Seguridad. El presidente de la Comisión de Defensa es el senador de la ADC, Francisco Buenchumilla, quien está hoy día con nosotros. Queremos saber su mirada respecto a estas propuestas que ha presentado el Ejecutivo y a esta reforma constitucional en seguridad. Le damos las gracias, senador, por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Muy buenos días. Bueno, la semana pasada conocíamos una suerte de borrador respecto a estas reformas, pero ya luego se dio a conocer la iniciativa que cambia ciertas reglas, artículos de la propia Constitución. Por ejemplo, más facultades al presidente de la República, como decretar una medida de estado de excepción hasta por 8 meses sin pasar por el Congreso. Un quinto estado de excepción, quitar beneficios sociales a condenados por crímenes organizados, entre otras cosas. ¿Cuál es la primera mirada que tiene usted respecto a esta gran reforma constitucional en seguridad, senador Buenchumilla? Yo creo que hay como 3 o 4 puntos centrales en este proyecto de reforma constitucional. Uno es introducir un debate sobre el alcance de lo que significa la seguridad nacional, que está en las bases, en el artículo primero de la Constitución, pero que tiene un cierto desarrollo en las facultades que tienen las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden que está en el artículo 101 de la Constitución. Ese va a ser un debate. Lo segundo es tomar la decisión de darle nuevas funciones a las Fuerzas Armadas, porque hoy día, aparte de las funciones clásicas, está también el resguardo de la zona fronteriza, la infraestructura crítica, las elecciones y los estados de emergencia. Ahora quiere que las Fuerzas Armadas colaboren en el combate al crimen organizado, o sea, es una nueva función que a mí me parece que ahí tenemos también un punto de controversia importante en este proyecto. Eh, El tercer punto, a mi juicio, muy controvertido, es la verdadera dictadura constitucional con que se inviste al presidente de la República en estos 8 meses en que no va a tener contrapeso y va a poder limitar, digamos, un montón de derechos si es que se decreta este estado de excepción de seguridad pública. Y el cuarto punto de controversia, a mi juicio, es el establecer como pena que los condenados pierdan derechos sociales básicos en la estructura de la familia, como son la salud, la educación, el trabajo y las prestaciones de seguridad social. Yo creo que son los puntos controvertidos, sustanciales, en este proyecto de reforma constitucional, detrás de la cual naturalmente hay una concepción ideológica de la seguridad versus la libertad, versus la democracia. Hay algunos abogados constitucionalistas que han dicho que el tema de la seguridad ya está en la Carta Magna, que sería redundante agregarlo nuevamente, pero el presidente Kast responde que quiere que esté en el artículo número 1, para que la gente sepa que otro de los derechos que entrega la Constitución es el derecho a la seguridad pública. En ese punto, En ese punto, el artículo primero dice que el Estado debe garantizar la seguridad y la protección a las familias y utiliza el concepto de seguridad nacional como un concepto omnicomprensivo de lo que es la defensa del territorio y luego que es la seguridad interior. mm, Y eso se corrobora, puesto que si uno va a las atribuciones de las Fuerzas Armadas en el artículo 101, se habla de la defensa nacional o de la seguridad nacional. Y las atribuciones de las fuerzas de orden, Carabineros y la PDI, se habla de seguridad interior, seguridad pública. De tal manera que yo creo que ese es un punto zanjado, yo concuerdo con los abogados constitucionalistas que usted señala, que ese es un punto que está más o menos zanjado en el actual texto constitucional. lo otro que usted plantea es esta nueva labor que tendrían las Fuerzas Armadas. Se estudia o se propone que participen en el combate al crimen organizado en ciertos barrios. Hay quienes dicen, a ver, no están preparados para eso. La labor de ellos es las fronteras, como usted mismo comentaba, entre otros trabajos. Lo que se hace en la macrozona sur, que es un estado de excepción. Pero el que estén dentro de un barrio crítico es otro tema, es más complejo. ¿Qué pasaría si es que tienen que utilizar armas? Ahí también se abre un debate bien interesante. Absolutamente, porque
hemos ido avanzando hacia otras funciones de las Fuerzas Armadas, porque teníamos clásicamente la participación de ellas en las elecciones, de muchos años, eso viene de los años 40, donde normalmente han participado, lo mismo en los estados de catástrofe y de emergencia. Eso Claro. también, digamos, está naturalizado. Pero hoy día le hemos agregado las zonas fronterizas y le hemos agregado la infraestructura crítica. Y ahora en la colaboración en el combate al crimen organizado. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir dándole atribuciones a las Fuerzas Armadas o funciones a las Fuerzas Armadas contrarias a la naturaleza de lo que son las Fuerzas Armadas, que tienen por objetivo central la defensa del territorio, la soberanía, la defensa nacional? Esa es su preparación profesional, esa es su misión. Y ahora el crimen organizado, en otras partes de América Latina y del mundo en donde se han involucrado las Fuerzas Armadas en el crimen organizado, es una cosa sin vuelta. Y eso implica un montón de riesgos. Aparte del uso de la fuerza, implica riesgo de, de ser penetradas, de la corrupción, de un montón de elementos por los cuales yo creo que las Fuerzas Armadas no deben estar muy contentas con esta función de meterse en lo que es el crimen organizado, en circunstancias que podríamos potenciar absolutamente a Carabineros, la PDI, la Gendarmería, para que cumplieran esas funciones de la seguridad pública interior en el país, en el combate contra el crimen organizado y otros Claro, delitos. ahí se levanta este debate respecto a si están o no preparadas para esto. El diputado Diego Chalper me decía que sí, y las Fuerzas Armadas están preparadas para todo. Otros sostienen que no es así, que hay que cambiar leyes, que es un tema que no es así como así decir ya ahora que participen en esto. Va mucho más allá. Pero mire, más allá de lo jurídico, la naturaleza de las Fuerzas Armadas Claro, es la preparación para la guerra, en virtud del cual ellos lo que combaten y neutralizan es un enemigo, al cual simplemente hay que neutralizarlo completamente, y en la guerra lo que se hace es matar a la otra gente. Esa es la guerra de Ucrania, esa es la guerra de Irán con Estados Unidos, las guerras en el mundo, es eso. Entonces las Fuerzas Armadas desde tiempos inmemoriales han tenido esa función. Meterlas en la civilidad con respecto a otro tipo de fenómenos criminógenos conlleva un riesgo, a mi juicio, en la naturaleza y en la formación y en la vocación que tiene la gente que va a cumplir esas funciones. usted nombraba lo del estado de excepción. Bueno, se conocían ayer muchas críticas, la mayoría incluso oficialistas, y el Partido Republicano finalmente se abrió a reducir facultades de este nuevo estado de excepción para lograr un acuerdo en el Congreso. Ahí se mostraba una disponibilidad a realizar cambios a esta propuesta. ¿Cómo establecer la aprobación inicial del Parlamento y su revisión cada 30 días? Usted, senador Buenchumilla, ¿estaría por eso, en ese caso, aprobaría esa lista, esa propuesta? Mire, yo vengo legislando, partí como diputado en los años 90. Entonces, soy un viejo en estas materias y los gobiernos muchas veces utilizan tácticas legislativas que tienen por objeto lograr una cierta finalidad positiva en sus proyectos, lanzando estos globos sonda o lanzando el tejo pasado. Cuando el gobierno dice, mira, voy a estar 8 meses con un presidente con poderes omnímodos, sin responder ante nadie, entonces todo el mundo se espanta. Pero si alguien dice, no, pero no son 8 meses, sino si son 100 días, a lo mejor lo que el gobierno quiere es lograr 100 días y no 240, en virtud de esto. Entonces, de eso hay mucho margen para ese tipo de movimientos de ajedrez y de táctica que se usan en el Parlamento para, mediante bajarse en las exigencias, adquirir y lograr los objetivos que el gobierno se propone. Entonces yo me iría con cuidado, yo espero que el gobierno muestre sus cartas, todas las indicaciones respecto de todos estos artículos y todas estas controversias, para ver si estamos en disposición o no de aprobar la idea de legislar, en virtud de tener una cosa sistémica, integral, que a mí me diga que estamos frente a una medida de combate al crimen organizado, pero manteniendo lo que es el sistema democrático, los derechos de las personas y la convivencia que tenemos que tener como país en este tipo de materia. Pero este estado de excepción, con aprobación inicial del Congreso y revisión cada 30 días. En escenario hipotético que eso sea lo que plantea el Ejecutivo, ¿usted estaría a favor? Yo estoy a favor de ver el proyecto sistémicamente, en su conjunto, todos los puntos que yo le he señalado, porque Sí, primero
de acuerdo a lo dispuesto por la sala del Senado, nosotros vamos a tramitar este proyecto en la Comisión de Constitución y ahí vamos a votar la idea de legislar. Sí. Por tanto, no vamos a entrar en la discusión particular del proyecto. Una vez que se apruebe la idea de legislar, se irá a trabajar en particular en la Comisión de Constitución, de Seguridad y de Defensa. Pero el fundamento para votar yo la idea de legislar es tener una visión sistémica de qué es lo que quiere el gobierno exactamente con esta reforma constitucional. Usted apuntaba específicamente a una dictadura constitucional con que se invista el presidente, cuando se hablaba de estado de excepción de 8 meses sin pasar por el Congreso. Pero yo pienso que el presidente tiene la facultad que le está dando este proyecto de decretar por sí mismo 120 días de estado de excepción sin consultar a nadie, ni al Congreso, ni a ningún organismo. Y los puede prorrogar él mismo por 120 días. Y el Congreso no tiene facultades de dejar sin efecto eso. Y las facultades que se le dan son a él, a la persona, al ciudadano José Antonio Kast. Y él, sin consultar a nadie, puede restringir la libertad de locomoción, de reunión, de asociación, la libertad personal, requisar bienes, interceptar comunicaciones, meterse en las cartas, en la correspondencia, sin responder ante nada. Entonces, bueno, si esas son facultades dentro de la Constitución a una sola persona, yo digo, esta es una dictadura constitucional, la que está proponiendo el gobierno al presidente. No hubo trabajo prelegislativo y esa también fue otra de las críticas. Uno se imaginaría que el ministro Barrau conversó con, por lo menos con los presidentes de los partidos oficialistas antes de presentar el proyecto, tantear el terreno, como se dice, pero eso no pasó y finalmente ayer, una vez conocido el proyecto, con todas las críticas, se abrió a reducir ciertas facultades. ¿Qué le pareció esa decisión del Ejecutivo de no conversarlo previamente, como se hace con propuestas tan importantes? Yo por la prensa he visto que al parecer el ministro Rao ha conversado con parlamentarios oficialistas. Con el presidente Bópoli no lo hizo, Matías Walker, que es demócrata, pero que también se sabe que podría entrar sus votos, tampoco lo hizo. Bueno, entonces es mucho peor, porque yo pensaba que había hablado con los senadores y diputados oficialistas. Frente a eso, diríamos que el ministro Quiró es un tipo dialogante, porque con todo la máquina que él pasó, de todas maneras se daba tiempo por lo menos para saludar y para intercambiar algunas ideas con los parlamentarios. Pero yo al ministro Raúl no lo conozco, en realidad lo he visto un par de veces en el Senado y no hemos hablado nunca de este tema, nunca él, digamos, ha querido dialogar con nadie, por lo menos no, yo no tengo esa oportunidad. Entonces yo creo que él, yo lo vi cómo se desplegó cuando fue convencional. Entonces yo creo que la política requiere mucha tolerancia, requiere un diálogo, requiere escuchar, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces hay una cultura que a lo mejor el ministro la desconoce, digamos, de cómo es la cultura, a lo menos en el Senado, ¿no? Mm. Oiga, elevar a rango constitucional ciertos temas, lo que estamos conversando ahora, por ejemplo. Algunos parlamentarios sostienen que con lo que mostró el plan Cancerbero, de hace un par de días, que fue transmitido por todos los canales, eso demuestra que ya hay leyes y que no es necesario llevar esto a la Carta Magna, que se puede realizar ciertas materias vinculadas con la seguridad. ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, ese debate también yo lo he visto. Y, por ejemplo, Gendarmería tiene atribuciones para establecer regímenes diferenciados penitenciarios, para tener ordenamiento interno, un montón de cosas. A Gendarmería lo que le hace falta es una modernización, más personal, más recursos, más cárceles, Claro. más inteligencia interna, digamos, en los recintos, y por lo tanto ponerla al día. Pero entonces estamos hablando más bien de gestión más que de una cuestión legal sin perjuicio, de que como ahora pasó al Ministerio de Seguridad, su dependencia, y ahora tiene una jerarquía militar, se tendrá que dictar en su momento su ley orgánica, pero no es necesario armar todo este cuento, digamos, este show que se hizo por los canales y por todo, sino que lo que la gente quiere, una cosa seria de parte del gobierno, porque la criminalidad es muy seria, golpea a las personas y con eso no se puede juzgar, digamos, armando un show comunicacional, como que eso simplemente va a terminar con las cosas. Yo creo que se requiere un poquito más de seriedad política en este tipo de materia.
La criminalidad es muy seria, el problema es la principal preocupación de la ciudadanía, hablando de la delincuencia. El gobierno quiere apurar la agenda. Antes de Navidad dice ojalá tener la lista. ¿Cómo ve usted el cronograma? Mire, en el gobierno pasado, eh, yo estaba en la mesa del Senado con el senador Juan Antonio Coloma y firmamos con el gobierno El pasado, fast track, el famoso. FATAC, estaban más de 70 proyectos de ley. Y yo siempre en los debates he sostenido que el combate a la delincuencia, una cosa es el derecho penal, que el derecho penal establece tipos penales, facultades, sanciones, pero es una de las herramientas. La ley es una de las herramientas, pero yo creo que el crimen organizado requiere otras cosas, requiere un servicio de inteligencia que se anticipe absolutamente. La inteligencia que no la tenemos, esa ley tiene que implementarse bien. Requiere, digamos, capacidad eh, de seguir la trazabilidad del dinero, porque el crimen organizado lo que busca en definitiva es el ganar dinero mediante distintos procedimientos criminológicos. Y eso es fundamental. No será bueno pensar en el secreto bancario de que tenga una cuestión distinta. Entonces, yo no creo que solamente con una ley avancemos, se requiere mucho más que eso. Gestión, recursos, personal, capacidad e inteligencia. Mm. Lo último, el quitar beneficios sociales también generó un debate bien grande, lo dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, me ha tocado conversar aquí en Emol TV con otros legisladores. Cuando un condenado por haber, por ejemplo, liderado una banda de crimen organizado cumple su condena, quitarle beneficios, educación, salud, entre otros. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo no sé, yo entiendo que el presidente y muchos de sus dirigentes son todos católicos, fervientes, cristianos, como lo soy yo también. Pero a mí me parece que ni al criminal, digamos, condenado por los delitos más deleznables, tú lo puedes dejar sin salud, cuando está sin su libertad, cumpliendo la condena, sin posibilidad de que el hombre alguna rehabilitación tenga educándose internamente, que no tenga derecho ni siquiera a trabajar, y que esa pena, una vez cumplida tu condena, se amplía por 15 años más. Mm. Entonces, yo no sé si eso es espíritu cristiano de parte de los personeros, y yo entiendo que son la mayoría de los Opus Dei, pues yo no sé si está bien eso. Si la Iglesia Católica, ¿qué dice a eso? Me gustaría escuchar al cardenal sobre la materia. Entonces, eh, no sé, no estoy en absoluto desacuerdo con esa medida, por supuesto. Algunos senadores, Matías Walker, senador Araya, han llamado a retirar esta propuesta. ¿Usted estaría por lo mismo? Yo creo que se puede hacer algo serio, bien hecho, si esto lo tomamos con una política de Estado. El crimen organizado es una cosa que se ha impuesto en muchas partes del mundo y viene a Chile, está en Chile. No es el crimen común y corriente de aquel sujeto que Mm. se dedica a robar, al hurto, qué sé yo, callejero. No, estamos frente a verdaderas organizaciones criminales que tienen, digamos, gran financiamiento, que tienen una gran penetración, que es un gran peligro para las instituciones, y eso requiere entonces una política de Estado. No requerimos aquí que alguien venga a pasar máquina de la manera, digamos, que no se hacen las cosas como estamos acostumbrados en Chile, que como dijo el presidente Lago, que las instituciones funcionen más allá de los deseos de alguna persona en particular. Senador, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a ver cómo sigue toda esta discusión ahí en el Congreso. Encantado, un gusto saludarla. Igualmente. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí a través de emol.com.